Bueno, quiero poner en contexto, aquí tuvimos en este mismo espacio antes 21 de junio, donde hicieron, que junto, entiendo, con la organización de ustedes, han sido como las dos organizaciones de maestros que no se sumaron a la marcha que fue convocada en su momento determinado y que han optado por una vía de negociación directa con el gobierno. ¿Cuáles fueron las principales valoraciones que tuvieron en su momento para, habiendo ya convocado una marcha, ya no hacerla? A ver, don Julio, hay que poner en contexto esto. En el momento en que surge el presupuesto, o se da a conocer el presupuesto general de la Nación para el año 2025, ahí nos damos cuenta de que hay un recorte significativo de 31, al Ministerio de Educación. Como de $31 millones al Ministerio de Educación. Eso para nosotros como educadores es muy preocupante, porque si bien es cierto que la misión principal de nosotros como sindicalistas es velar por los derechos de los trabajadores, nuestro estatuto también dice que debemos velar por la educación de los niños y niñas. Entonces, cuando se observa una disminución o un recorte significativo en el presupuesto, eso a nosotros nos llama la atención. Pero por el otro lado, otra variable que fue de preocupación es que se congele el escalafón de educación, al igual que se congelaba el escalafón. Dos temas dijeron importantes, reducción de presupuesto. Esas dos variables a nosotros nos ponen a pensar. Alerta. Y lo que sucedió es que ningún sindicato decía, esta boca es mía. Entonces viene Bases Magisteriales, se pone en contacto con CIMEDUCO e iniciamos un esfuerzo y le decimos, bueno, invitemos a los trabajadores de la salud para que hagamos una lucha conjunta. Que también viene una reducción. Que también tenía ellos tienen la reducción para ellos es mucho mayor y también estaba congelado el escalafón para ellos. ¿Qué es lo que sucede, don Julio? Que en este proceso de irnos juntando, de los 17 sindicatos que hay en el Ministerio de Salud, solo nos acompañaron 3. Solo nos acompañaron 3. Y se fue llenando como decimos, este movimiento de sectores de trabajadores, no de salud ni de educación, sino que otros sectores. Cuando nosotros observamos eso, hicimos una propuesta de que no nos fueran a politizar el movimiento. Bueno, de hecho piden que los partidos políticos no participen. Nosotros somos muy francos y no es que tengamos, como decimos, aversión por los partidos políticos, pero es que esta lucha debería ser genuina de trabajadores. Gremial. Llegamos a un acuerdo y ahí hay algunos sindicatos que no comparten eso. Algunos se fueron. A ver, David, también fueron señalados por muchas organizaciones e incluso propias de maestros, algunos llegaron hasta a insinuar que ustedes se habían vendido al gobierno con ese calificativo. La verdad que tal como lo dice Paz Cetino, quien inició este esfuerzo fue Bases Magisteriales. De ahí se nos unieron otros compañeros de organizaciones con las que formamos parte de la unidad magisterial y hicimos el llamado público a las organizaciones que quisieran sumarse. Pero fuimos claros nosotros con los movimientos, ¿verdad? Que no queríamos políticos en la marcha, porque ya el año pasado habíamos sacado algunos políticos que usted ya creo que conoce. En ese sentido, claro de eso, algunos de los representantes de organizaciones que solamente son de fachada porque su afiliación es muy poca y no tienen, bueno, han estado fuera de lucha por décadas, justamente en esta marcha del día 19, se han vuelto héroes, pero el problema es que había una agenda detrás de toda la organización de esto que nosotros realmente desconocíamos. Y al darnos cuenta de que no habían sido honestos con nosotros y al recibir información de que organizaciones del sector salud se habían reunido un día antes, ¿verdad? Entonces, y no nos habían notificado, tomamos la decisión de al recibir también nosotros de parte del Ministerio de Educación convocatoria, nos plantean que si nuestra agenda era reivindicativa, y fuimos claros como bases magisteriales y comunidad magisterial, que nuestra lucha es una lucha reivindicativa y no de partidos políticos, ¿verdad? Entonces,
Entonces nos dijeron, bueno, entonces sentémonos a negociar sus problemas, que era el tema, nuestro problema. Uno era que nos habían cerrado las mesas de diálogo que aperturamos el 25 de octubre del año 2022. Perdón. Dos, el tema que ya mencionó Paz, que era el tema del escalafón, que escandalizó al Magisterio Nacional, los más de 43,000 maestros, que en alguna medida van viendo un poco mejorías de su salario cada 5 años. Y también este tema de que está pues el proyecto de mi nueva escuela, hay muchas escuelas esperando ser construidas y la reducción de los 31 millones a nosotros nos puso a correr en este tema. A ver, ustedes no se consideran oposición. Es que no podemos hacerlo. Nosotros nos oponemos a toda aquella medida que toma el gobierno que sea en contra de los trabajadores. Si eso es llamarle oposición, pues llámennos así. Pero nosotros enfrentamos a la derecha de Arena. Aquellos eran más francos, ¿verdad? Nos decían, nosotros somos antisindicalistas. Y con nosotros ustedes no son amigos. Con el Frente fue peor, porque pasaron 10 años. Bueno, se suponía que era el profesor que venía ahí. Y que venía de su base. Pero ellos pasaron 10 años tratando de acabarse a bases magisteriales, porque a nosotros nos tiraron el camión, como dicen así vulgarmente. Y en la medida que entre más nos atacaron, nosotros más nos fortalecimos. Bueno, vamos a hablar un poco de las elecciones que acaban de pasar. Después de esto, solo quiero cerrar en esto. ¿Consideran, David, de que en esa época fue un error político haberse acabado a todos los sindicatos? Porque nunca vimos movimientos cuando el Frente gobernó, no mirábamos, o había una mesa permanente de negociación. No, de hecho, Bases Magisteriales encabezó muchas marchas. Es más, en el año 2017 nosotros hicimos un trabajo fuerte, muy fuerte a nivel nacional. Encabezamos una de las marchas más grandes en el tema contra las pensiones, porque el FMLN nos condenó en el año 2017 a esta pensión de hambre que hoy la han certificado. Entonces, sí, siempre, lo que ya Paz menciona en el sentido del trabajo que hemos venido haciendo nosotros y ellos creyendo que iban a estar eternamente en el poder, empezaron a querer descabezar las organizaciones y lo que hicieron fue fortalecerlas, ¿verdad? Bueno, una de las líderes que encabezó la marcha del 19, en aquel momento pedía nuestra cabeza la desafiliación de nuestros compañeros maestros de Bases y Cimeduco. Y es la heroína ahora, que en aquel momento certificó muchas acciones que hizo el FMLN. Entonces, en ese sentido, nosotros creo que la acción que hicimos el 19 fue la más atinada. ¿Qué pasa si no les cumplen? Bueno, mire, don Julio, en una negociación, como yo lo he dicho en otros medios, es un pacto de hombres, de caballeros y de mujeres, y aquí cualquier cosa puede pasar, pero si una parte no falla, le da el derecho a la contraparte a hacer las medidas que esté a su alcance. Nosotros no dudamos, como yo lo he dicho y David también, 2/3 partes de la marcha, de la gente no asistió a la marcha. 2/3. Así es, y eso hay que dejarlo categóricamente. 22 o 25,000 maestros iban a asistir a esa marcha. Entonces, cuando nos hacen el llamado y nos dicen, miren, esto podemos arreglarlo de esta manera, no hay ninguna otra explicación que tuvieron que mover las piezas. ¿De acuerdo? Ahora, el objetivo de ustedes de la marcha era sentarse a negociar el escalafón. Son dos problemas fundamentales, escalafón y presupuesto. Y si eso, a juicio de ustedes, lo consiguieron a través de una negociación de carácter directo, me decía antes 21 de junio, ¿qué sentido tenía entonces ir a la marcha? Exactamente. ¿Y sabe cuál era lo más delicado de ir a la marcha? Mire lo que pasó con los que fueron a la marcha. ¿Los despidieron? Nosotros tenemos un promedio de unos 14 o 15 despedidos. ¿De acuerdo? Que son profesores, uno no sabe si son afiliados nuestros o no son afiliados nuestros. Hay algunos esfuerzos por ir incorporando algunos, pero en salud el número de personas despedidas fueron mucho más. Entonces, ¿qué arreció esta medida así bastante cruel contra los trabajadores? Que los partidos políticos, y fíjese, don Julio, que los partidos políticos se acuerdan de la clase trabajadora siempre que son oposición. Cuando están en el gobierno te tratan de la patada, pero cuando andan ahí queriendo regresar al gobierno, bueno, hasta acusándolo a uno, a mí me acusan de que yo me vendí.
Y sucede Sí. que yo ni en la negociación estuve. Yo no he participado en ninguna de esas mesas. Pero salen los políticos hablando cualquier disparate. Entonces, lo que está clarito es que hubo un movimiento del gobierno, al igual que hubo un movimiento de parte de nosotros para no asistir a la marcha, porque, lo voy a decir así, uno tiene que tener bien clarito también a quién tiene enfrente. Muchísimos profesores, ¿verdad?, están endeudados. Es decir, esa es una realidad a la cual ustedes se van a enfrentar. Sí. ¿Cómo han visto ustedes este tema para hacerle llegar, dijéramos, a esta gran cantidad de maestros? No sé si tienen ustedes alguna estadística, pero entiendo que son muchos los que tienen bastantes deudas y ustedes pretendían, no sé si consolidarlas o buscar condiciones más blandas para estos créditos. De hecho, uno de los resultados de la mesa salarial ha sido esa, el que se pueda consolidar a través de la banca nacional la deuda del magisterio. No están que así, pidiendo condonación, sino No. un replanteamiento de sí, la deuda. con un interés más bajo. Una de las formas de ayudar al magisterio, ¿verdad?, que está muy endeudado, son 8 millones de dólares que... Debe el magisterio como tal. 8 millones de dólares mensuales se le descuentan al magisterio en deuda. 8 millones mensuales son solo de deuda. Es decir, hay compañeros que ya toparon, como decimos en buen salvadoreño, el 20%, que es lo que la ley permite, ¿verdad?, de endeudamiento. Han hipotecado sus pocos bienes para otro tipo de actividades. Y entonces en esta mesa de diálogo surgió la posibilidad de que a través de los bancos del Estado se pueda consolidar esa deuda, es decir, con la banca privada y buscar una tasa de interés más baja de la banca privada que nos permita por lo menos tener un ahorro de unos 20 dólares mensuales. ¿Cuál es la condición laboral del magisterio actualmente? Es complicada, don Julio, es complicada. Primero, la condición económica es históricamente complicada, porque los salarios de los maestros, o sea, la carrera docente, salarialmente es residual en este país. A ese punto. Es así. Usted tiene que trabajar 30 o 35 años para ganar 1.100 dólares. O sea, es una situación terrible, porque el escalafón de nosotros es, a diferencia del escalafón de salud, ¿Qué año? que es sostenible en el tiempo, el de nosotros es Descendente. descendente. Usted empieza con el 10%, después baja al 8%, después al otro 8% cada quinquenio, después al 6%, otro 6%. O sea... Y eso lo están evaluando nuevamente para ver si revierten, que en lugar que ser descendente fuera ascendente. Por lo menos sostenido, si no se puede ascendente. Esa es una de las deudas que el FMLN nunca quiso resolver y le recriminó siempre a las derechas eso. Y cuando estuvo en el gobierno nunca quiso abordar el tema con nosotros. Ahora, la condición salarial es complicada. La condición laboral, don Julio, en las escuelas, aquí hay que dejarlo bien claro. Aquí hay una crisis de infraestructura en la escuela pública increíble. Yo recuerdo... ¿Han hecho esos planteamientos Claro, ustedes? claro. Yo recuerdo cuando estaba la última ministra de la derecha, cuando estaba la señora Darling Mesa. En ese tiempo, de cada 10 aulas, 6 necesitaban alguna intervención. Imagínense usted cómo estamos ahora. Hoy hay escuelas en este país que ya es un riesgo que los alumnos entren. O sea, a ese son nivel. un peligro para los niños. Hay infraestructura con más de 120 años de construcción, prácticamente a punto de colapsar. Y ese tema es un problema que no resuelve este gobierno. Bueno, ellos lo han reconocido, que están empantanados en eso. Se van haciendo muy pocas escuelas, pero la demanda es cada día más creciente. Esa situación es complicada, los presupuestos escolares no vemos nosotros que aumenten porque se disminuyeron en un momento determinado, y yo en otros espacios hemos hecho hasta cálculos así, ¿verdad? Hoy le dan 1.500 dólares a una institución educativa para que resuelva sus problemas de mantenimiento en el año.
1.500 en el año. Si tiene 200 alumnos, esa escuela, le tocan como a $7.50 al año para cada alumno. ¿Qué puede hacer usted con eso? Estamos efectivamente viendo en El Salvador el día de hoy las condiciones que buscan las empresas para poder tomar esas decisiones de emplear un negocio, o a las nuevas empresas que todavía no están en El Salvador, de poder invertir en El Salvador. Y con eso me refiero a aspectos como el clima de seguridad. El día de hoy El Salvador cuenta con seguridad, algo que no teníamos en el pasado, pero además estamos hablando de un clima con certeza jurídica y en un país en donde hemos trabajado fuertemente para poder eliminar la tramitología. O sea, cuando me hablas de seguridad me estás hablando en el concepto, tanto en la seguridad ciudadana como en la seguridad jurídica, que le permite al empresario poder definir la inversión. Exactamente, estamos hablando en base a la experiencia ya de 5 años, más de 5 años en este cargo, puedo compartir que 2 de los grandes bloqueos al crecimiento económico de nuestro país fue, por un lado, la seguridad, la falta de seguridad, y por otro lado, definitivamente la burocracia, esos requisitos excesivos que no servían de mucho. Que generaban corrupción porque la gente se desesperaba. Exacto, intereses, no sabemos quién bloqueaba el qué, y así estuvimos pues con ese nivel de estancamiento económico en donde los sueños de empresarios, los mismos empleos se quedaban pues en esos procesos burocráticos. Ahora estamos hablando de una nueva versión de El Salvador, un lugar donde vivimos con seguridad, un lugar donde los niños pueden correr en el parque, un lugar donde los jóvenes pueden capacitarse, ir a la escuela, y eso ya ha tenido un impacto en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo, pues el impacto va a ser bastante grande. Entonces, ya con estas variables y otros elementos que también es importante resaltar, Estados Unidos, por ejemplo, ha mejorado esa alerta de viaje que impedía en algunos momentos a algunas empresas el poder enviar a sus equipos directivos a hacer visitas para poder conocer El Salvador y poder determinar si El Salvador era un destino propicio para poder invertir. Entonces, ahí estamos hablando de otro bloqueo. Son distintos retos los que hemos tenido a lo largo del tiempo, pero cuando estamos hablando de seguridad, ya Estados Unidos que hay seguridad, y eso pues nos hace que tengamos esas mejoras. ¿Ha habido incremento de la inversión interna? Sí, estamos viendo, si nosotros tomamos el primer quinquenio de la administración del presidente Nayib Bukele, estamos hablando de un incremento de un 9%. Si comparamos el 2022 con el 2023, estamos hablando de un 6%, y confiamos que con todas estas medidas que ya se han tomado y que continuaremos tomando, todas las implementaciones de grandes proyectos como el que nada menos ayer el presidente Bukele inauguraba, estamos hablando de un crecimiento que va a darse por una parte por la inversión pública, pero también por la inversión privada. En los últimos años, ¿qué es lo que nosotros esperamos ver a futuro? ¿Qué ha pasado con las exportaciones de bienes? Y yo creo que eso es importante resaltarlo. El sector textil, por ejemplo, ha pasado por un proceso de reconfiguración a nivel mundial. Ha sido un fenómeno que ha afectado a los países que somos, desde productores de textil hasta los países que son manufactureros y trabajan en el área de la confección, por una reducción en la demanda global y ciertos fenómenos que hicieron que el sector se reconfigurara. La buena noticia para El Salvador es que, a pesar que algunas empresas han tenido que reducir su capacidad por productos que ahora tienen una demanda menor, vemos otras empresas de alto valor agregado que absorben esa capacidad. Y es así como nosotros esperaríamos que este año nuestras exportaciones de bienes las cerráramos en niveles positivos. Pero sí quisiera compartir que si nosotros comparamos octubre del 2024 con octubre de este año, estamos viendo un crecimiento, por ejemplo, del 8%. Es decir, que hay un del 2023 a este... Ajá, pero cuando comparamos lo que se exportó en octubre únicamente, octubre del 2023 con octubre del 2024, vemos que este mes de octubre nosotros exportamos 8% más que el año pasado. Así que esto nos da un indicio que nuestras exportaciones pues están... Esto me lleva a preguntarle cómo espera cerrar el 2024.
Sí, bueno, en cuanto a nuestras exportaciones, cuando agregamos, bueno, digamos, las exportaciones de bienes esperamos que cierren muy parecido al cierre del año pasado, pero cuando sumamos nuestras exportaciones de servicios, nosotros esperaríamos tener desarrollo económico. Estos montos, el financiamiento para estos tipos de programas específicos está el BID, Sí, el CAF sí, y el Banco está Mundial. el Banco Mundial. Sí. Es decir, eso da la garantía y la transparencia que efectivamente estos programas se van a desembolsar y van a ir orientados ahí. Exactamente, pero digamos que es nuestro mandato y es nuestra responsabilidad pues poder usar los recursos, Me llamaba la maximizar atención, ministra, los recursos. que lleva una buena cantidad de dinero, programas de simplificación y Sí. digitalización de trámites. Efectivamente. Es decir, le está apostando fuertemente a la Totalmente. desburocratización. Ya llevamos más de 14 millones de dólares que han sido invertidos en estos procesos. Pareciera que es algo sencillo, pero en realidad es un proceso bastante intensivo en poder identificar cuáles son todos esos trámites, procedimientos que una institución tiene, poder determinar cuáles son los que sí son necesarios para salvaguardar la salud, la vida de las personas, los animales, las plantas, por supuesto que salvaguardar nuestra seguridad, para luego pasar a un proceso de simplificación, cambio de cultura, es bien importante también, y después pasar al proceso de interoperabilidad, es decir, yo como Ministerio de Economía me conecto con instituciones como el Seguro Social, por ejemplo, para asegurarnos que en lugar de estar pidiendo la información cada vez a las empresas, yo puedo consultarla por medio de estos convenios que nosotros ya tenemos entre distintas instituciones. Sí, en lugar de estarle facilitar. pidiendo requisitos, ustedes tienen acceso a la base de datos del gobierno. Así es. Así que es un proceso bastante intenso, pero estamos trabajando con más de 12 instituciones de gobierno, quienes han dado pasos significativos en este esfuerzo de hacerle la vida fácil a nuestra población, hacerle la vida fácil a nuestras empresas y con eso reducir costos y tiempos, volvernos más competitivos, atraer más inversión y generar más empleo.